Marcos capítulo 1, desde el versículo 21. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque se les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene, porque Él es el único Rey verdadero, con todo el poder sobre cualquier otro tipo de reino, inclusive el de Satanás. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, hemos estado entonces escuchando dos sermones que vienen ya del Evangelio según San Marcos. Primero hablamos sobre Juan Bautista, que fue aquel que vino antes del Señor Jesucristo, y ya empezó a predicar el arrepentimiento, y esa no era idea de él, esto viene de todo el Antiguo Testamento. De hecho, Juan Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, aunque su ministerio en estas páginas está en el Nuevo. Él viene a anunciar al Cristo prometido, al Mesías prometido. Jesús es bautizado no porque Él necesite limpieza, sino porque es nuestro mediador. Y como nuestro mediador, entonces es ungido para ir al desierto y enfrentar la tentación que nuestro padre Adán no pudo resistir. Él es nuestro mediador. Y Él viene a hacer todas aquellas cosas que Adán no pudo hacer. Él va al desierto y aguanta la tentación más tremenda que Satanás le puede plantear, y él sí tiene éxito. Jesús inicia su ministerio predicando, y su predicación se mantendrá durante toda su vida. Este es el gran resumen de su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino ha venido. El gran tema de los evangelios, queridos hermanos, es que el reino ha venido.
El Mesías prometido viene a poner las cosas en orden y viene a confrontar y a enfrentar a Satanás, aquel que ha tratado siempre de tener control sobre la creación de Dios. Los evangelios, hermanos, no enseñan técnicas para que nosotros podamos tener ministerios de liberación y expulsar demonios. Este es una de las expresiones de error que ha sido tan pero tan perjudicial para la iglesia. En lugar de predicar lo que Cristo predicó, arrepiéntete de tu pecado, lo que se ha hecho es quitar la responsabilidad a la gente de su propio pecado para echar culpas en otros lugares y para manipular a la gente, porque es más fácil echarle la culpa a un demonio que arrepentirse del pecado de uno. Y con eso no estamos diciendo que no haya demonios, hay, y de hecho vamos a hablar de esto, pero en su contexto adecuado. Queridos hermanos, yo no soy Jesús y ustedes tampoco son Jesús. Y nosotros jamás deberíamos pretender hacer lo que Él hizo en su oficio de mediador, como hijo de Dios. Él sí tiene poder sobre Satanás y los demonios. Nosotros no somos Jesús. El reino entonces viene porque Cristo viene. Y a ese reino se entra solamente a través de la fe en el Evangelio, en las buenas noticias, en la obra de Cristo por nosotros y arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de vivir para nosotros, arrepentidos de ese egoísmo, de ese egocentrismo y de esos reinos que nosotros hemos tratado de levantar para nosotros mismos en lugar de vivir para el reino de Dios. Para hacerlo el Señor Jesús entonces recluta a 4 pescadores y les dice, ustedes ya no van a hacer esto, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Simplemente al escuchar la voz de Cristo, ellos le siguen. Y ese es el gran contexto del pasaje que vamos a ver ahora. Hoy vamos a ver la autoridad de nuestro Rey sobre el reino de las tinieblas. La autoridad de nuestro Rey sobre el reino de las tinieblas. Fíjense lo que pasa. Hay un día de reposo, el Señor Jesús guardaba el día de reposo, Él no vino a borrar absolutamente nada, nos lo dice en Mateo. Entra a una sinagoga era el lugar de adoración que se había generado después del exilio en el Antiguo Testamento. Allí se enseñaba la palabra de Dios. Y el Señor Jesús viene a enseñar en primer lugar. Mientras Él enseñaba, la reacción de la gente era de sorpresa. Se admiraban de su doctrina, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él no predicaba como los fariseos, como los escribas, como otros maestros. La gente escuchaba a Jesús y oía que Él hablaba con autoridad propia. Hay algo en su enseñanza que es distinto. Nunca se ha visto antes, nunca se ha escuchado antes. Jesús no se refiere a la doctrina de otros, no es como los profetas que dicen, así ha dicho el Señor, sino que Jesús decía, así digo yo, porque Él es Dios. Y en ese gran contexto resulta que en la mismísima sinagoga hay un hombre poseído por un espíritu inmundo. Una nota aquí, un paréntesis. Cuando la Biblia describe a los hombres endemoniados o a una persona endemoniada o poseída por un demonio, las descripciones son tremendamente
sorpresivas y escandalosas. Eran hombres que se lanzaban al fuego, eran hombres que andaban desnudos, era gente que hacía un montón de cosas muy extrañas. Así que usted tiene que sacarse de la cabeza esta idea que también se ha metido en muchos lugares, que si a usted le pasa algo que le incomoda, tiene un demonio o algo por el estilo. Eso no es así. Acá estamos hablando de alguien poseído por un espíritu realmente, que incluso llega a decir esto, versículo 23. Es alguien que a voces, es decir, gritando, ve a Jesús y grita: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, más o menos lo que pasó es como si ahorita alguien se para y empieza a gritar algo parecido. Si estuviese Jesús, obviamente no es el caso. Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, lo más importante de esto, vamos por partes. En primer lugar, los demonios existen. Después de la caída de Adán y Eva, Satanás vino a gobernar toda esta creación. Y sus demonios empezaron a hacer de las suyas. El hombre ya no quiere obedecer a Dios, el hombre desconfía de Dios, el hombre quiere hacer su propia voluntad. Los demonios generan una serie de problemas para la humanidad. El mundo vive en tinieblas, no puede vivir para servir a Dios. Enfermedades, muerte y un montón de otros problemas. Cristo viene a confrontar las tinieblas. Pero esto es bien interesante, queridos hermanos. Los demonios saben quién es Cristo. Hay hombres y mujeres que no saben quién es Cristo. Hasta los demonios saben quién es Cristo. Y tiemblan. Ese es el grado de, otra vez, tinieblas en el que muchos hombres y mujeres viven. Se han olvidado, también hay de ellos. Gente que conoce el Evangelio, gente que sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se han olvidado de que Él es el Santo de Dios. Y viven como si no supieran que Cristo es el Rey y es el Rey a quien nosotros debemos servir. Jamás nos olvidemos de que Cristo es el Santo de Dios. Jamás nos olvidemos de que Él es el único Rey de nuestras vidas. Y que si nosotros no vivimos para servirle a Él, si nosotros no confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos en tinieblas. Igual o peor que este pobre hombre que estaba poseído por un demonio. ¿Se imagina la gran tensión en la sinagoga después de semejante espectáculo? Pero viene Jesús, versículo 25, e inmediatamente les reprende. Y la lección de este les reprende no quiere decir que usted también tiene que hacer lo mismo como se ha puesto de moda en ciertos lugares. Estoy reprendiendo demonios. Usted no puede reprender a nadie. Si quiere reprender a alguien, repréndase a usted. Espiritualmente hablando, si es papá o mamá, puede reprender a sus hijos correctamente también. Pero no un demonio. Jesucristo,
con una sola palabra, por decirlo de alguna manera, con una sola frase realmente, silencia y controla completamente a este demonio. Y ese es el punto de estos versículos. Este es Cristo, este es nuestro Señor y Salvador, el Rey Todopoderoso, el que tiene control sobre el mismísimo Satanás y todos sus demonios. Cállate y sal de él, nada más. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hermanos queridos, el punto de estas historias es que nosotros en Cristo, nosotros creyendo en nuestro Señor y Salvador, nosotros viviendo para Él, en comunión con el Señor Jesucristo, nosotros estamos a salvo. Nuestro Señor tiene toda autoridad por sobre el reino de las tinieblas. Por eso es buenas noticias, por eso es evangelio. El Rey ha venido para confrontar a aquellos que nosotros no podemos confrontar y vencer, porque Él ha vencido. Es el poder de su palabra, hermanos, que es lo que olvidamos tantas veces. Jesús es capaz de liberar a la gente del mismísimo poder de Satanás. Tenemos que entender y recordar que el poder de la iglesia, queridos hermanos, es la voz de Cristo. Y la voz de Cristo se escucha desde este púlpito cuando la palabra es fielmente predicada. Esa es el arma más poderosa que nosotros tenemos como cristianos. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de la iglesia y la actividad más importante que la iglesia tiene que desarrollar? La fiel predicación de la palabra de Dios, porque esa palabra es precisamente poderosa. No necesitamos de programas raros, no necesitamos de estrategias extrañas, no necesitamos utilizar técnicas interesantes para resolver los problemas que son fruto de la caída y del pecado. Lo que la iglesia necesita es escuchar la voz de Dios, la predicación fiel de la palabra. Eso es lo que más necesitamos. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué cree el hombre natural? Cuando decimos el hombre natural, el hombre que está en tinieblas, que no conoce de Dios, que sigue dominado por el reino de Satanás. ¿Qué es lo que usualmente el hombre cree? ¿Cuál es el problema del hombre, según él y su mente caída? Claro, primero piensa que es bueno. Pues si yo soy bueno. El problema son otros. Me falta dinero. Me falta salud. Me falta estudios. Me falta fama. Me falta belleza. Un montón de cosas nos faltan. Y ojo, no son cosas malas, yo no estoy describiendo cosas malas. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave que nosotros tenemos es la falta de comunión con Dios. El problema más grave que nosotros tenemos es nuestro pecado. Ese es el problema más grave que nosotros tenemos.
Y es increíble, luego usted habla con cristianos o hablamos entre cristianos y dicen, y bueno, ¿y cuál es el problema más grande del país? Bueno, es que la política. Si se arregla la política, ahí sí vamos a ser felices. Si gana tal la elección, ahí sí realmente todo va a estar bien. Falso. La política es muy importante, por supuesto. Nosotros como cristianos queremos elegir personas que sean dignas del voto, por supuesto. No son cosas de las que tenemos que estar desinteresados. Pero ¿es ese nuestro problema de fondo? ¿Es ese el problema de fondo? No, es el pecado. Son las tinieblas en las que vivimos. Ese es el gran problema de la humanidad. A nosotros nos impresionan los métodos, ¿no? Nos impresionan las técnicas, las campañas, la gente, el poder humano. Bueno, a Dios no, y no nos debería impresionar. El arma, hermanos, y no olviden esto jamás, el arma más potente que nosotros tenemos es la voz de Dios, y esa voz de Dios está aquí en la Biblia. Esto es lo que nosotros más necesitamos y su predicación fiel. ¿Usted cree esto? ¿Es esto lo que usted entiende que necesita en primer lugar? Usted y yo necesitamos la voz de Dios. Lo que nosotros necesitamos es la voz de Cristo en nuestras vidas día a día. Y bueno, ya dijimos que todos estaban asombrados y discutían y decían, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es este señor que viene y dice dos cosas? Y resulta que, bueno, antes de eso hay demonios y estos demonios, después de dos palabras de este señor, salen volando. ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué autoridad tiene esta persona que manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y hermanos, esa es la misma sorpresa que nosotros tenemos que tener. Así debemos vivir. ¿Cuál es el problema? Que nosotros ya nos hemos acostumbrado a hacernos un Dios, un Cristo que no nos impresiona, ¿no? Cristo tiene toda la autoridad y por eso es digno de su fe. Por eso es digno de nuestra fe, por eso es digno de toda nuestra confianza, digno de toda nuestra seguridad. Porque Él tiene absolutamente toda autoridad sobre cualquier agente maligno. ¿No le hace sentir esto aliviado? ¿No le hace esto sentirse consolado? Esto, hermanos, es para que nosotros cuando estemos entonces enfrentando dificultad, como posiblemente usted está enfrentando en este momento, piense y diga, ¿cómo evalúo mi circunstancia a la luz de que mi Señor y mi Salvador reina y tiene autoridad sobre absolutamente todas mis circunstancias? Por eso es que nosotros podemos hablar de experimentar paz que va más allá de todo entendimiento. Por eso es que nosotros podemos tener esperanza en medio incluso de situaciones tremendamente complicadas. Por eso es que nosotros podemos perseverar en obediencia a Dios aún cuando pensemos que no es así. Porque mi Señor, el que se entregó por mí, el que me ama a mí, tiene toda autoridad sobre absolutamente todos mis enemigos espirituales y sus manifestaciones en esta tierra. Usted entonces no tiene que vivir deprimido, triste, desconsolado, sin propósito.
desanimado, porque su Dios obra en su favor. Su Dios tiene control sobre esas circunstancias que usted enfrenta. Y yo les animo entonces a que perseveren en fe, en obediencia, precisamente en medio de esas circunstancias que ustedes están enfrentando. Porque el Señor puede y sabe y ha permitido que usted esté en esas circunstancias. Su fe le debe recordar a usted que por algo será. Y que sin embargo de eso, Él no le ha abandonado. Y que sin embargo de lo que usted está enfrentando, Él está con usted. Su responsabilidad, mi responsabilidad es recordar las palabras de su predicación. Arrepiéntete. Y usted y yo sabemos de lo que tenemos que arrepentirnos exactamente en este momento. De esa desconfianza, de ese pecado, de esa desobediencia en la que caemos una y otra vez. Versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y se topan entonces con la suegra de Simón. Antes de continuar con la suegra de Simón, solo imagínense el panorama. Resulta que poco tiempo antes, Simón era un empresario pesquero. Esa era su actividad. Nosotros tenemos esa idea de que el pobrecito era un pescador. No. La pesca en esa época en el lago de Galilea era una empresa muy rentable. Y viene un tal Jesús y le dice, sígueme, deja de pescar peces, yo te voy a hacer pescador de hombres, y Simón se va con él. Imagínense qué estaba pensando la suegra de Pedro, ¿no? Este es el Señor que le convenció, ¿no? Le engatusó a mi pobre yerno para que abandone su negocio tan próspero. Y ahora le sigue a él. Ese es el contexto. Y claro, la mente en tinieblas pues se escandaliza de que una persona deje todo para seguir a Cristo. Porque la mente en tinieblas considera que la industria pesquera es mucho más importante que cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Pero resulta que la suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre. Debe haber sido una fiebre importante para que genere también, pues, este testimonio. ¿Y qué sucede? Le hablan a Jesús y le dicen, es mi suegra, le habrá dicho Simón. Posiblemente no le caes muy bien, pero bueno, ayúdale. Y entonces él se acercó. Vean, es solo un versículo. Y entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Cuál es el punto, hermanos? No tiene nada que ver con las relaciones entre yernos y suegras. No tiene nada que ver. El punto es otra vez que Jesús tiene la autoridad sobre todo tipo de enfermedad. Jesús tiene toda autoridad y poder sobre todo tipo de enfermedad. Y yo ya sé lo que varios de ustedes están pensando, pero denme un segundito, ya les aclaro. Porque usted está pensando, ¿y por qué entonces no me sana, no? ¿Y por qué entonces yo estoy enfermo? Ya vamos a ver. Lo que sí quiero
que veamos antes de aclarar ese punto es la reacción de la suegra de Pedro. ¿Qué pasó? Inmediatamente le dejó la fiebre con un solo toque de Jesús. ¿Y cuál es la reacción de la suegra de Pedro? Inmediatamente le servía. Pongamos un poco, nosotros pongámonos en esas circunstancias, ¿qué haríamos nosotros, no? Y usted, Señor, ¿qué hizo, no? A propósito, le quería hablar de este tema de Pedro que ya no está ahí en el negocio. O un montón de otras cosas, ¿no? O capaz algunos de nosotros nos hubiésemos quejado, ¿no? Ay, es que ya con esto de cuerpo. ¿Qué hace ella? Inmediatamente le servía. Y hermanos, eso es lo que nosotros también necesitamos entender. Cuando Jesús muestra el poder del reino en nuestras vidas, nosotros lo único que tenemos que hacer es entender que estamos en presencia de la mismísima gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene un propósito. No es que nosotros entonces ahora digamos, gracias, y seguimos con nuestras vidas como veníamos viviendo. Sino que la gracia y el poder de Dios se hacen presentes en nuestras vidas para que nosotros seamos reinsertados, restaurados. ¿Para qué? Para servir a Dios. Para eso Dios muestra su gracia. Para que volvamos a hacer aquello, por decirlo de alguna manera, para ser aquellos para lo cual fuimos creados, ser siervos de Dios. Para eso nos creó Dios. Y esto entonces confronta esa idea equivocada que tenemos de que Dios es solo nuestro ayudador. Es decir, yo vivo para mí, tengo mi agenda, tengo mi camino, estos son mis objetivos de vida, estos son mis propósitos, esto es todo lo que yo quiero para formar mi propio imperio, reino o lo que sea. Y ahí está Dios, el que me ayuda cuando medio me resbalo un poquito. Esa no es la filosofía bíblica de vida. Nosotros fuimos creados para servirle a Él. El estado de felicidad del hombre depende precisamente de estar inmersos en el plan de Dios, no en el nuestro. Dios nos salva, Dios nos sana, Dios nos cuida, Dios nos perdona, para que seamos siervos de Dios. ¿Usted se considera un siervo y una sierva de Dios? Si es así, ¿cómo le sirve usted a Dios? ¿Qué está haciendo para servir a Dios? Si quiere ideas, pregúnteme y yo le voy a decir un montón de cosas que hay que hacer para servir a Dios. El Señor Jesús, después de todos estos eventos, seguramente estaba pues ya tremendamente exhausto. Recuerden que Él es Dios hombre. Él era un hombre, Dios, pero hombre también. Y como hombre, pues Él seguramente estaba ya cansado. Llega la noche, el sol se pone y le empiezan a traer todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ya toda la gente empieza a conocer de Jesús, empiezan a hablar de Él, y todo el mundo en su cabeza tienen esta idea: Él sana, Él cura, Él hace todas estas cosas, Él te va a cambiar la vida. Corre, vamos. Toda la ciudad agolpada. Y Él en su gran poder y misericordia sana a muchos,
No dice todos, y eso es interesante. A muchos. Enfermos, echó fuera demonios. Y mostraba su poder sobre ellos porque no les dejaba ni siquiera hablar, porque ellos le conocían. Jesús muestra su poder, muestra estos destellos del reino, muestra la realidad de cómo es el cielo, confirma con sus señales y signos lo que Él está predicando. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese reino todavía no ha venido en su plenitud. Por esa razón es que nosotros no podemos esperar que estos destellos sean una generalización en este momento en el que nosotros estamos viviendo. Por eso es que usted y yo, si enfermamos, no podemos pretender que necesariamente pues vamos a ser sanados porque somos cristianos. De hecho, alguna enfermedad va a terminar con nuestra vida aquí como la conocemos. Tenemos que sacarnos de esa idea equivocada de que si yo me estoy enfermo es porque algo me falta a mí. No, no necesariamente. Esa es la realidad de nuestra existencia aquí. Es más, todas estas personas que Jesús sanó, eventualmente murieron. Estas eran señales, signos, destellos. Por eso es que le hacemos muchísimo mal a la gente cuando usted va y le dice, ten más fe y Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque puede ser que eso no esté en la voluntad de Dios. Y si no está en la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que decir nosotros? Amén. ¿Debemos confiar nosotros en nuestro Señor? Por supuesto, pero ¿qué significa confiar en nuestro Señor? Que Él es capaz, que Él es el Rey, que Él me ama, que Él está conmigo y si Él quiere, me sanará. Y si no quiere, no lo hará. Y yo digo ante todo eso, amén. De hecho, vean los versículos y con esto terminamos del 35 al 39, cómo confirma lo que les acabo de decir. Seguramente se fue a dormir, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Señor Jesús, siendo Dios, oraba, buscaba la voluntad de Dios, buscaba fortalecerse de Dios, buscaba la dirección del Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? La oración, queridos hermanos, no es lo que muchas veces pensamos equivocadamente. ¿Qué es orar? Decirle a Dios lo que Él tiene que hacer por mí. Y una expresión de mi convencimiento para que Él haga lo que yo quiero que Él haga. Esa no es la oración. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, dice la palabra. Antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Dios para recordarnos o para ser recordados quiénes somos, quién es Él, cuál es el llamado de nuestra vida. No para decirle a Él qué hacer.
Jesús cuando estaba en Getsemaní y se le venía a la cruz y todo su sufrimiento, oró. ¿Y cómo oró? Padre, si quieres, quita de mí esta copa. Pero sobre todo que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Esa fue la oración del mismísimo Jesús. ¿Cuál fue la oración del apóstol Pablo? Tengo un aguijón, por decirlo de alguna manera, no nos dice qué es, pero se sentía como un aguijón, algo que está clavado en el cuerpo de Pablo. Y dice, le he pedido 3 veces acerca de esto al Señor, y el Señor me respondió, mi gracia es suficiente, o bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. O sea, te vas a quedar con el aguijón y yo voy a cuidar de ti en esa circunstancia. Mi gracia es suficiente. Y luego Pablo que decía, por eso yo me glorío en mis debilidades. Porque cuando estoy débil entonces sé que el Señor actúa. Su poder actúa en mí. Ya no dependo de mí, sino dependo del poder de Dios. Hermanos queridos, esa es la actitud de la oración correcta. Pero ¿qué pasa? Versículo 38. Desde el 36. Viene Pedro, Simón Pedro, y los que estaban con él, y le encuentran. Y le dicen, Jesús, te están buscando todos, ya eres famoso. Esto me estoy medio inventando, no me hagan mucho caso en esas partes. No, pero bueno, te están buscando. Tú viniste a sanar, le sanaste a mi suegra, has sanado a un montón de otros, has hecho todas estas cosas. ¿Hay más? Ven. ¿Y qué responde Jesús? Sí, yo quiero hacerme famoso con mi poder. No. ¿Qué dice Jesús? Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y esta es una de las grandes confusiones que los cristianos tienen, que no entienden que las obras maravillosas de Jesús son signos y destellos y secundarias, subordinadas a la actividad primera del ministerio de Jesús y de la iglesia también. La actividad más importante para la que vino Jesús y para la que existe la iglesia también es la predicación de la palabra de Dios. Los milagros, las señales, los signos, las sanidades y todas estas cosas son secundarias. Eran destellos de la gracia de Dios. De hecho, Jesús se niega a sanar a toda esta gente que le ha ido a ver. Porque esta gente ya se confundió. Y usted no se debe confundir. La gente empezó a seguir a Jesús por las bendiciones. No porque Él es el Mesías a quien hay que someterse y a quien hay que creer y amar. Una de las grandes tentaciones para el cristiano es estar más interesado en las bendiciones que en el que bendice. Seguir a Cristo por buscar lo que yo entiendo que es bueno para mí y no por buscarle a Él por quien Él es. Nosotros buscamos a Cristo porque Él es el Hijo de Dios.
¿Nos bendice? Sí. Pero eso solamente nos muestra quién Él es. Si usted está solamente buscando las bendiciones de Dios, usted está haciéndose un ídolo en su vida. Usted ama a lo que sea que usted está buscando y no a Dios realmente. Y esa es una de las formas más patéticas de estar confundido. Estar cerca de Dios, pero no estar realmente en Él. Hablar mucho de Dios, pero realmente no tener relación con Él. Estar muy cercano a las cosas o involucrado en las cosas de Dios, pero no estar en Él. Jesús se rehusó entonces a hacer señales y milagros con estas personas. Él se fue a otros lugares para predicar, porque para eso vino en primer lugar. Predicaba en las sinagogas y en toda la Galilea y seguía echando demonios, pero de manera secundaria y como destellos de aquello que nosotros esperamos que un día suceda. Un día va a volver el Señor Jesucristo. Y niños, jóvenes, escuchen esto. Un día va a volver el Señor Jesucristo. Y Él va a juzgar a este mundo. A todos nosotros. Y nosotros vamos a tener que responder frente a Él. ¿A quién pertenecemos? ¿Qué hemos buscado en esta vida? ¿Dónde está nuestra salvación? Y la única respuesta válida para salvación es que nosotros seamos y estemos encontrados en Cristo. Que Él sea nuestro Señor y Salvador únicamente. Que no le usemos simplemente como proveedor de nuestros caprichos o como amuleto de buena suerte, sino como aquel que es efectivamente nuestro Cristo y nuestro Mesías. Para que entonces sí podamos vivir en la plenitud de este reino, para siempre, perfecta comunión con Dios, sin dolor, sin enfermedades, sin pecado, sin lágrimas derramadas por el dolor que ha generado el reino de Satanás en esta creación. La invitación entonces, queridos hermanos, es a creer en Cristo verdaderamente, a unirnos a este reino maravilloso en fe y en arrepentimiento. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos entender mejor quién eres tú, quién es Cristo, para qué ha venido y quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos buscar verdaderamente. Perdónanos, Señor, por vacilar. Perdónanos, Señor, porque malentendemos muchas veces quién es Cristo y malentendemos cuál es nuestro llamado. Sé tú reinando sobre nosotros, Dios. Sé tú protegiéndonos y gobernando todas las circunstancias, poniendo bajo tus pies a todos nuestros enemigos mientras nosotros te servimos inmediatamente, sin preguntas y sin negociaciones, porque hemos sido expuestos a la gracia para ser restaurados, para servirte solamente a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.